La familia romana. La familia en la época de Roma habla de responsabilidades, de obligaciones, así como de derechos de cada uno de los miembros de la misma. Una familia romana era mucho más amplia que una familia actual, y esta podría ser formada hasta por cientos de personas en Roma. Una familia estaba integrada por aquellas personas que tenían un vínculo de sangre, es decir, los hijos, las hijas y la esposa, los cónyuges, aquellas personas que dependían del padre de familia, esclavos libertos y clientes. La familia romana era un pequeño país o sociedad donde el padre era el máximo gobernante, es decir, era una sola autoridad. El padre de familia, es decir, el padre gobernante, era aquel que representaba legalmente a todos los integrantes de su familia. En cuanto a sus hijos, él podía determinar quién debía vivir o quién debía morir. También debía mantener a su familia y representarla políticamente, así como oficiar los ritos religiosos domésticos. Por tanto, tenía autoridad sobre todos los miembros de su familia. Pero ¿quiénes eran los integrantes de la familia romana y cuáles eran sus características? Pues bien, empecemos por los hijos. Los hijos estaban denominados liberi orum, que es un término que procede del adjetivo liber, libera, liberum, que quiere decir libre. Esta situación que tenía como padre era representarlos legalmente y para este término de hijos tenía que ciertos derechos. El derecho a ser aceptado o no dentro de la familia, el derecho a ordenar la muerte de cualquiera de sus hijos y el derecho de vender a los hijos como esclavos. Otro integrante era la esposa. La esposa estaba condicionada al tipo de matrimonio que contraía con el gobernante o padre. Este se denominaba el matrimonio con mano, en el cual el padre de la mujer renunciaba a la patria potestad sobre su hija y estaba el otro que era el matrimonio sin mano, sine mano, en el que el padre conservaba la patria potestad sobre la hija, es decir, esta circunstancia le daba cierta independencia a la mujer y en este caso este matrimonio se podía disolver por iniciativa de cualquiera de los cónyuges. El trámite era muy simple y muy rápido, porque recordemos que el matrimonio era informal. Otro integrante más en esta familia romana eran los esclavos, que eran personas privadas de su libertad, eran explotados, eran vendidos y comprados por los llamados mangones o se subastaban o lo que se le llamaba subhasta. Estos esclavos tenían ciertas condiciones. Los esclavos liberados, los libertos, eran una especie de esclavos que se les liberaba su amo porque eran considerados fieles o sus mejores súbditos, pero eran determinados como ciudadanos incompletos. Estos libertos se convertían una vez recibiendo su libertad en comerciantes o artesanos, pero también tenemos esclavos clientes. Los clientes son ciudadanos libres. Los patrones les daban apoyo en una relación a un saludo o a un guardia militar que les daban los clientes. Estaba establecido un tipo de apoyo o socorro con el pater familias, ya sea que le daban apoyo electoral o incluso militar, donde los saludaba casi todas las mañanas el famoso salutatio, y en este salutatio se entregaba una cestita con alimentos para estos esclavos clientes. Ahora bien, ¿qué costumbres tenían estas familias romanas? El patriarca o gobernante se encargaba de repartir todas las tareas domésticas a los esclavos y atendía las cuestiones del negocio, sobre todo porque él era el dueño de todo el patrimonio. Tenía derecho de autoridad sobre las mujeres, es decir, su esposa y sus hijas, sobre los hijos varones y los esclavos. Él era el representante, como ya lo habíamos mencionado, legal ante los actos de los hijos. Es decir, si uno de ellos cometiese un delito, el padre también era culpable, pero a su vez él era también juez y podría resolver este tipo de litigios en su pequeño reino o sociedad que lo componía. Los hombres de familia casi nunca andaban solos. Ellos no podían vestirse solos, siempre estaban asistidos por los esclavos. Lo único que sí llegaban a hacer ellos era cepillarse la boca. Ni siquiera en los actos más íntimos dejaba de estar al lado un esclavo. Las damas o las mujeres siempre tenían que andar con compañía, ya sea por una dama de compañía o un caballero de servicio. En cuanto a las señoras romanas, estas se casaban poseyendo una dote y que no siempre pasaba a manos del marido. La tradición romana estipulaba que una mujer que se separaba del marido regresaba con el padre, pues era algo así como un préstamo del padre al yerno. Eso lo vemos cuando se casa por el sine mano, que es sin mano cuando conserva la patria potestad. Aunque las mujeres libres eran frecuentemente ociosas, muchas pasaban el día hablando en el uso, pero otras pocas ayudaban a su marido con lo referente a la contabilidad del hogar.
Por otra parte, tenemos una costumbre de la familia que era que las jovencitas debían mantenerse vírgenes o al menos llevar sus relaciones en el más estricto secreto. En el concubinato era aceptado. El concubinato debería manejarse o asemejarse lo más posible al matrimonio. Los hijos de esta pareja de concubinos eran considerados ilegítimos y no tenían derecho a la herencia paterna o a la materna. Si la concubina debía ser una mujer libre, ya sea que fuera viuda o divorciada, puesto que los esclavos no tenían derecho a casarse. Los padres de familia eran quienes decidían si aceptan o no al recién nacido. La señal de aceptación le daba al padre. Cuando la matrona le dejaba al hijo en el suelo, al padre debía tomarlo, pero si no lo aceptaba por alguna malformación o porque tuviera duda de que fuera su hijo legítimo, él se encargaba de que su hijo fuera expuesto, es decir, era dejado en algún basurero público o en algún domicilio, y entonces estos eran recogidos por tratantes de esclavos que lo alimentarían para posteriormente venderlo como un esclavo. ¿Qué criterio se utilizaba para abandonar a los niños recién nacidos? Pues las malformaciones que se exponían una vez que no tienen con qué alimentarnos. La clase media prefería tener menos hijos para poder educarlos mejor. Los niños expuestos, es decir, abandonados, rara vez sobrevivían. Los ricos no los querían ver mientras los pobres guardaban algunas esperanzas de que el niño fuera bien acogido por otra familia. Bien, pasamos al siguiente tema. ¿Qué es la patria potestas? La patria potestas es la institución que la patria potestad se origina en el derecho romano. El mismo nombre enuncia su origen y su carácter que ha venido variando a lo largo del tiempo. Es una institución jurídica originada, como ya lo dijimos, en la antigua Roma, adoptada por algunos países con diversos alcances para regular las relaciones entre el padre y en las últimas décadas también de la madre. El sistema fue creado en el derecho romano, estableciendo el poder exclusivo del padre pater familia sobre los hijos, integrándose con él el poder del pater familia, que también ejercía sobre su esposa y sus esclavos. Es decir, es un poder exclusivo del padre sobre los hijos. Ahora bien, ¿cómo se daba la adopción en la Roma antigua? La adopción es el último de los modos de crear patria potestad y consiste en un acto jurídico por el cual se introduce a un extraño en la familia, en calidad de hijo o de nieto. Estos fundamentos se encuentran en el derecho romano. Efectos y condiciones. La adopción produce los efectos de crear patria potestad sobre el adoptado, dar la patria potestad sobre los hijos del adoptado y de incorporar el patrimonio del adoptado al del adoptante. Es un parentesco jurídico que debe procurar imitar en lo posible la naturaleza y debe de ser reconocido por la autoridad. De cierto modo, lo que se hacía era incorporar al adoptado como parte de la familia. En la antigua Roma, ¿quiénes podían adoptar? Las mujeres no, porque recordamos que solamente el hombre era quien ejercía la patria potestad. Tampoco los que eran castrados o que no podían procrear. La adopción que por ello se hiciera cumpliría el requisito de imitar a la naturaleza. No pueden ser adoptados quienes pueden ser legitimados, es decir, los hijos naturales que son concebidos en el concubinato, porque entraría una oposición entre la legitimación y la adopción. Tampoco los esclavos libertos, que no podían ser adoptados sino que por el amo que los hubiese manoteado y que con tal calidad conservara sobre ellos el patronato. Hay dos clases de adopción, uno que es la adopción propiamente tal y la adopción de la rogación, que es la adopción de personas siu juris. La rogación es la adopción que las personas siu juris. Se supone que el padre concurría al comicio, manifestaba allí su deseo de rogar a una persona a quien presentaba su consentimiento y entonces el comicio probaba. Es aceptable esta teoría porque las peticiones que se hacían al comicio solo podían hacerse por el rey o por el pontífice máximo, que era lo que el rey en los tiempos primitivos por medio de una rogación o adrogatio, de ahí el nombre de rogación. Y una persona siu juris es aquella que tiene o que indica capacidad jurídica para manejar sus propios asuntos. Es alguien que es capaz de demandar o ser demandado. En procedimientos legales es su propio nombre sin la necesidad de un ad item, es decir, es autónomo. ¿A qué se refiere el término adrogatio? La adrogación o el adrogatio es el derecho romano. Data de los orígenes, obviamente, de Roma. Es aquel que se celebra ante la comisión curiados en presencia del pontífice. Esta intervención de la autoridad religiosa se hacía necesaria pues al pasar un jefe de familia bajo la potestad de otro jefe, una familia con su respectiva o culto se extinguían. La adrogatio se formalizaba por medio de 3 interrogaciones, luego de un informe confeccionado por los pontífices. Las preguntas se dirigían al adrogante y al adrogado, y si ellos manifestaban su conformidad, el pueblo, quien era el último, manifestaba su aprobación a través de su voto, con lo que quedaba sancionada la ley respectiva. Ahora bien, ¿qué son las fusias nuptiae?
¿Qué son las justas nupcias? Según es aquella unión perteneciente de un hombre con una mujer con consorcio para toda la vida y comunidad de derechos divinos y humanos. En toda Roma estuvo marcada la importancia del matrimonio porque su finalidad procreativa de hijos y por razones políticas y religiosas que hicieron posible la perpetuación de las familias. Los requisitos que se necesitaban para contraer con las justas nupcias en primera instancia: la puerta de los contrayentes, el consentimiento de estos y el consentimiento del jefe de familia y el disfrute del connubio. Como ya habíamos mencionado, uno de los requisitos era la exigencia en la pubertad de los contrayentes, es decir, ellas tenían que estar en la edad de la pubertad de los 12 años, mientras que en los varones de 14 años, porque si no tenían eran incapaces de celebrar unas justas nupcias. En cuanto al consentimiento de los contrayentes, cabe puntualizar que era entendido de forma similar al acuerdo inicial de la pareja y debía prolongarse para que éste pudiera ser duradero y continuo. El tercero es el consentimiento del pater familias. Aunque era imprescindible en un comienzo a la larga, quedó reducido a que en esencia pasiva supuesto el efecto que bastaba para que el pater se pusiera matrimonio sometido a su potestad. Pero tratándose de hijos varones, además del consentimiento del pater familias, se hacía necesario igualmente que el padre, puesto que eventualmente los hijos del nuevo matrimonio podían quedar sometidos a su nueva patria potestad. Uno de los últimos requisitos para una nupcia justa lo constituyó el jus conabio, o derecho a contraer nupcias justas, que conllevaba la ausencia de impedimentos matrimoniales. Ahora bien, ¿cuáles eran estos impedimentos? Eran causas éticas y sociales, políticas y religiosas, y se subdividían en absolutos y relativos. Bien, los absolutos eran en voto de castidad de uno de los contrayentes o no haber sobrepasado la mujer viuda el 10º mes de viudez, y de acuerdo a los impedimentos relativos, el parentesco que había o que existiera de sangre entre los ascendientes y los descendientes, el parentesco de afinidad entre el padrastro e hijastra con la madrastra. El hijastro, el adulterio, no podían darse nupcias entre la adúltera y su cómplice, o entre el rapto tampoco se podía dar estas justas nupcias entre el raptor y la raptada. Tampoco podía efectuarse el matrimonio entre un gobernador provincial romano y una mujer oriunda de la provincia gobernada o domiciliada en ella. ¿Cómo se celebraban estas justas nupcias? Es una ceremonia tradicional. Buscaban la elección de las fechas tras acuerdos de los paters y tras haber realizado una búsqueda, porque los romanos eran muy supersticiosos y querían evitar todo mal augurio, a costa así que consideraban el mes de mayo nefasto para la celebración, mientras que la segunda quincena de junio era la fecha idónea. Cuando se preparaba la novia era una noche antes es decir, tomaba sus juguetes de la infancia y su ropa de niña, y se le ofrecía en un ritual a los dioses familiares. Esta noche ella dormía con un camisón especial llamado lectra y una redecilla roja llamada rectilum. El día de la boda ella iba vestida con una túnica blanca que significaba la pureza de la novia. Esta era recta y se le ceñía a su cuerpo con un cinturón llamado cingolu, el cual estaba atado por un llamado nudos hercúleos, el que representaba su virginidad y que sería desatado por el novio en la noche de bodas. El novio con su comitiva iba en busca de la novia a su casa, la cual estaba decorada para la ocasión. El primer acto que realizaba eran los auspicios, durante los cuales se rezaba y se consultaba la voluntad de los dioses sobre la futura unión de la pareja. Había dos formas de hacerlo: a través del vuelo de los pájaros, y otra sacrificar a un animal y consultar sus entrañas después de ciertas casas. Se procedía a firmar en los tabulae nupciales o el contrato ante 10 testigos. Se entregaban los regalos y acto seguido la matrona, llamada pronuba, unía las manos derechas de cada pareja. Como en toda boda, se celebraba un convite en la casa de la novia y una vez finalizado, al anochecer empezaba la dequitio o ceremonia del acompañamiento de la recién esposa a la casa del esposo. En ella se producía el rapto de las Sabinas, y es que la novia se echaba en los brazos protectores de su madre y evitar salir de su hogar, mientras que el novio la arrancaba de ellos violentamente. En este acto se fingían llantos y lamentos por la pérdida de la hija. En este acto, ella se acercaría a su nuevo hogar con 3 jóvenes, los cuales tenían a sus padres en vida que le ayudaban a transportar el huso, la rueca y la antorcha encendida de espino. Una vez allí, el marido le preguntaba a su esposa cómo se llamaba y ella le respondía con una frase. Después la hacían entrar a la casa sin tocar el quicio de la puerta, con el pie allí junto con su marido. Le
dedicaban unas plegarias. El novio tomaba a su mujer en una violación legal de la cual la novia salía de ella ofendida contra su marido por el trato recibido. Aunque también hubo ocasiones en que el novio se abstuviera de desflorarla debido a su timidez, y para finalizar el día después realizaba un banquete íntimo llamado reputia, el cual asistían los familiares de los esposos y era donde les hacían entrega de los regalos. El fin de este matrimonio se daba por fallecimiento de alguno de los contrayentes o a través del divorcio. Era muy rápido y cómodo para los romanos. Podía ser solicitado por el padre de la esposa con el consentimiento o no de ella, o por el esposo, e inclusive por la propia esposa una vez divorciado. La mujer abandona el domicilio conyugal y se lleva su dote, aunque los hijos hubieran nacido durante la unión, se quedan con el padre. Pasemos a otro punto. ¿Qué tipo de uniones matrimoniales existían? En realidad existían dos, una que es el conmano y el sine mano. Hablaremos de ellos de la siguiente manera. El matrimonio en la antigua Roma entre los romanos no era respaldado por escrito, es decir, estaba de forma informal, pero sí había una ceremonia con testigos donde además era entregada la dote de la mujer si es que tenía una, y por supuesto una fiesta. Las manos acompañaba casi siempre en matrimonio para que la mujer pudiera entrar a la familia civil del marido, caer bajo su potestad y ocupar un respecto a él, lugar de una hija en el matrimonio. Sin mano, la mujer no salía de su familia natural, no haciéndose a nada de la familia de su marido. Este no tenía sobre ella ninguna potestad. La mujer ocupaba ante el marido el mismo plano de igualdad, no se le consideraba con respecto a él. La convivencia de una pareja era tolerada así, lo demuestra la diferencia que hay entre matrimonios con mano y las uniones sin mano. En el primer caso, la mujer pasa oficialmente a obedecer a su marido, es decir, con mano, mientras que en el segundo caso, sin mano, a pesar de dejar la casa, la mujer seguía bajo el mandato de su propio padre. Bien, ahora tenemos otras uniones matrimoniales. El concubinato, debido a la frecuencia de las disposiciones que prohibían el matrimonio entre ingenuos y libertinos, se tomaba por concubina aquella con quien el matrimonio estaba vedado al concubinato. Se contraen sin las formalidades. Es necesaria la pubertad de ambas partes. No se requiere el consentimiento del pater familias y no podrá contraerse entre personas cuyo parentesco o afinidad los volviera incapaces para contraer justas nupcias. El concubinato es incompatible con el matrimonio, no disuelto, no pudiéndose tener a la vez esposa y concubina, y los hijos de la concubina eran hijos ilegítimos. Ahora bien, tomemos desde otro punto de vista. ¿Qué sucedía con estos hijos ilegítimos? Pues lo que ya habíamos explicado antes. Estos eran lanzados a la calle o simplemente no eran reconocidos, por tanto eran vendidos como esclavos. Por último, ¿qué diferencias encontramos entre la familia romana y la familia actual? Pues bien, en primera instancia en la familia romana era mucho más amplia que la actual, porque como ya lo vimos, si hacemos una recapitulación, la familia romana estaba integrada por hijos, esposa, esclavos y diferentes tipos de esclavos, lo cual era el padre el gran gobernante, es decir, era solo una autoridad. Otra de las diferencias que encontramos es que los esclavos no tenían derecho a casarse. También en la actualidad no se maneja la patria potestad del padre sobre la hija, es decir, cuando se casa, quien contrae los derechos es el cónyuge o el esposo, a diferencia de cómo se casaban con este en una de las uniones matrimoniales sine mano que conservaba la potestad del padre. Cuando había adulterio por parte de una mujer se daba derecho a matar a la mujer. ¿Quién ejercía este derecho? Bien, el padre o el mismo cónyuge. En cuanto al divorcio, el divorcio en ella se llevaba su dote. Roma decía que el matrimonio tenía que ser duradero y continuo, no como ahora. Ahí estaba estipulado en el divorcio, pero el divorcio era tan informal como la misma unión matrimonial. No había un documento que lo validara. Era todo a la información, no había nada por escrito. Tampoco había un alcalde ni un párroco que lo celebrara, a diferencia de lo que actualmente vivimos.